Bien, jóvenes, entonces ahora vamos a ver algunos detalles, los fundamentos de nuestra práctica número 3, que es determinación del punto de ebullición. Vamos a revisar este material, cortesía del doctor Quirico Castillo. El objetivo de esta práctica, pues, es determinar la temperatura a la cual un líquido ebulle. Y aquí vamos a ver algunas definiciones que necesitamos recordar antes de iniciar esta práctica. Una es la definición de gas, que es toda sustancia que a presión y temperatura ambiental se encuentra en estado gaseoso, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Y esto es un poco diferente al vapor, que es una sustancia que se encuentra de manera momentánea en el estado gaseoso, pero que a presión y temperatura ambiental pues puede ser un sólido o un líquido, como por ejemplo el vapor de agua. Otras definiciones son la evaporación, que es el cambio de estado, es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Este se verifica exclusivamente en la superficie libre del líquido. Este proceso es permanente, o sea, siempre los líquidos están evaporando, dependiendo, claro, de su volatilidad. Y este puede incluso darse en un recipiente cerrado. En cambio, la ebullición es el paso que es rápido, violento o caótico, caracterizado por la producción de múltiples burbujas. Entonces, el cambio de estado líquido al estado gaseoso. Y este se verifica en toda la superficie de la masa del líquido. Y en toda la masa del líquido, perdón, y no solamente en la superficie. Se requiere, para que esto ocurra, que se suministre calor, que se suministre energía calorífica al líquido para que este proceso se lleve a cabo. Durante la ebullición, la temperatura del líquido permanece constante. Entonces, en cuanto a la condensación, es el paso del estado gaseoso al estado líquido, es decir, lo contrario a la ebullición. En el equilibrio dinámico, pues es el cambio de evaporación-condensación que se verifica entre el espacio libre y la superficie de un líquido que se encuentra contenido en un recipiente cerrado. Y la presión de vapor, pues no es más que la presión que los vapores de un líquido ejercen sobre la superficie de ese mismo líquido durante este equilibrio dinámico. Otras definiciones para recordar es la de líquidos volátiles, que son líquidos con la propiedad de pasar fácilmente del estado líquido al estado gaseoso, debido a la poca atracción que presentan entre sí sus moléculas. Este tipo de líquido tiene una elevada presión de vapor, como por ejemplo la acetona, el éter, la gasolina, entre otros. Los líquidos no volátiles, pues entonces son líquidos que no pasan fácilmente del estado líquido al estado gaseoso, debido a la gran atracción que presentan entre sí sus moléculas. Estos líquidos poseen baja presión de vapor, como por ejemplo los aceites vegetales, los lubricantes, el mercurio, la miel, entre otros. Entonces vamos a la definición de punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica. A esta temperatura, el líquido pasa del estado gaseoso, pasa al estado gaseoso a la presión de una atmósfera, que es la presión atmosférica. Entonces, el punto de ebullición de un líquido puro, de un líquido que está puro, es constante. Por ejemplo, el agua, el punto de ebullición del agua pura son 100 grados Celsius. 100. Hay tablas de referencia donde se registran estos puntos de ebullición que se pueden consultar. Entonces, por esto, debido a esto, el uso más importante del punto de ebullición es identificar o caracterizar líquidos. Es decir, que si a una sustancia desconocida le hacemos el punto de ebullición y presumimos que está pura, pues
el líquido, el punto de ebullición que dé, con esta información puedo ir a una tabla de referencia y tener una idea de qué líquido es. Entonces, cuando un líquido está contaminado, el punto de ebullición, el que le hacemos de manera experimental, no coincide con el punto de ebullición que está en las tablas. Por lo tanto, el otro uso del punto de ebullición es saber si un determinado líquido se encuentra puro o no. Es decir, que nos sirve como criterio de pureza de un líquido. El punto de ebullición y la presión son directamente proporcionales. Es decir, que si uno aumenta, el otro también aumenta. Y si uno disminuye, pues el otro disminuye. Entonces, por lo tanto, a mayor presión, es mayor punto de ebullición, y a menor presión, menor punto de ebullición. Entonces, también existe una relación entre el punto de ebullición y la altura. El punto de ebullición y la altura son inversamente proporcionales. Es decir, que si uno aumenta, el otro disminuye, y viceversa. En los lugares altos o muy por encima del nivel del mar, por ejemplo, la cima de una montaña, la presión atmosférica es baja y por lo tanto también será bajo el punto de ebullición de un líquido en ese lugar. Mientras que en lugares por debajo del nivel del mar, tales como una fosa o una caverna profunda, la presión atmosférica es mayor y por lo tanto también lo será el punto de ebullición. Por lo que podemos decir que a mayor altura, menor punto de ebullición. Y a menor altura, mayor punto de ebullición. Entonces, ustedes van a ver un video donde se está desarrollando la práctica y pueden ver todos los detalles de esta práctica en ese video.